no vendrá de ti, bajará del cielo un poder supremo que te hará decir: no tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo ir las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo ir las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Con Él todo venceré. Con Él todo venceré. Jesús marcó el camino, cumplió todas las cosas y triunfó ante ser. Hoy quiere darte a ti esa misma virtud. Recíbela por fe, tu vida cambiará, la fuerza te dará y también podrás decir: no tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo ir las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo ir las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Con Él todo venceré. Con Él todo venceré. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Buen día, queridos hermanos y hermanas. Que la presencia del Señor sea sobre sus vidas, sobre sus familias, y que la cobertura de Dios le alcance en todas las áreas de su vida hasta que sobreabunde. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema Vivir por Fe, basado en el libro de Habacuc, capítulo 2,
versículo 4. A manera de introducción, la Biblia nos describe la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como se lee en Hebreos 11:1. Y sabemos como creyentes que nuestra vida en Cristo solo es posible a través de la fe. Por fe creemos que Dios nos hizo, que vino a la tierra, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó y un día vendrá por su iglesia para reinar eternamente con Él. Ciertamente esto lo vivimos por fe. Además, sin fe, como dice la Escritura, nadie puede agradar a Dios. Y así como necesitamos de la fe para agradar a Dios y obtener salvación, también la necesitamos, la fe, para sobrellevar todos los obstáculos que se nos presentan en el camino, que quieren impedir que obtengamos los beneficios divinos. Es así, hermanos, que vamos a desarrollar una serie de puntos que nos hablan acerca de la fe, basados en el libro de Habacuc. En primer lugar, vivir por fe, la preocupación de un profeta. La Biblia nos presenta a un hombre llamado Habacuc, que era uno de los profetas de Dios, contemporáneo con Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. Le correspondió profetizar para los días finales del imperio asirio y el principio del dominio babilónico. Los primeros versículos del libro de Habacuc nos revelan que el pueblo de Dios estaba sumergido en violencia y calamidad, y según la oración de Habacuc, había un profundo silencio de parte de Dios, por lo que la justicia para su pueblo escaseaba en aquel tiempo. El rey Josías había establecido reformas espirituales significativas para el pueblo de Dios, haciéndolos volver de sus pecados que habían cometido durante el reinado de su padre Amón. Pero una vez que muere el rey Josías, el pueblo nuevamente vuelve a su mal camino y es el escenario que presencia el profeta Habacuc, quien suplicaba una intervención de parte de Dios debido al desastre en que se encontraba sumergido su pueblo. Como profeta, Habacuc sentía una carga muy fuerte por el pueblo de Dios. Era su responsabilidad clamar a Dios por ellos, y se encontraba confuso al ver que Dios no se manifestaba ante la injusticia. Este sentir se acrecentó cuando Dios le responde a Habacuc y le hace saber que castigaría al pueblo de Judá a través de sus enemigos los caldeos a causa de su pecado, como podemos leer en Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 11. A la vista de Habacuc, los caldeos era un pueblo aún más injusto que Judá. Sin embargo, esta respuesta le mostraba al profeta la soberanía de Dios y lo que él estaba determinado a hacer les conduciría a ellos a llevar una verdadera vida de fe hasta darse cuenta que Dios no merece solamente ser adorado por las bendiciones temporales que Él da, sino por lo que Él es en su plena voluntad. En segundo lugar, vivir por fe. El castigo no es falta de amor. Ciertamente, hay palabras y promesas que se nos dan en un tiempo determinado, y aparentemente nuestro único trabajo es creer. Sin embargo, el mismo Dios alerta a Habacuc
diciendo que haría una obra que aunque se las contara, no la creerían, como podemos leer en Habacuc 1:5, en donde dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Es difícil comprender muchas veces los designios del Dios soberano, cuando entre sus planes está algo que a nuestro parecer nos va a afectar de manera negativa. Los planes de Dios para Judá eran de temer. Los enemigos que Dios enviaría estaban confiados en sí mismos. Eran un pueblo cruel, terribles y mortíferos en sus ataques. Ellos atacarían al pueblo y los devorarían, se burlarían y como un huracán acabarían con la ciudad, atribuyendo la victoria a su Dios. Era comprensible la inquietud de Habacuc. Lo que él conocía de Dios era muy diferente a lo que ahora estaba experimentando. Un Dios amoroso y compasivo estaba determinado a usar un pueblo cruel y despiadado, por lo que el reclamo de Habacuc parecía tener todo el sentido. Su clamor era recordándole a Dios que Él era un Dios santo, muy limpio de ojos para ver el mal, como podemos leer en Habacuc capítulo 1 versículos 12 y 13, que dice de la siguiente manera: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Pero sin duda, la determinación de Dios con su pueblo era que padecerían por un tiempo a mano de sus enemigos, tal cual un padre que quiere darle una lección a sus hijos. Nunca será por falta de amor, sino que el castigo viene a ser el método que utiliza el padre para corregir y formar mejor el carácter de su hijo. Ante el pecado y la idolatría de su pueblo, Dios se ve obligado a darles un castigo que no olvidarían. En tercer lugar, un llamado a vivir por fe. La fe de Habacuc estaba firme ante la determinación de Dios. Cuando supo lo que Dios haría con el pueblo, clamó a Él, se quejó y le recordó que Él era un Dios piadoso. Y esa misma oración lo llevó a reconocer que Dios no los dejaría morir. Hermanos, y es que cuando conocemos al Dios que servimos, al Dios que amamos, sabremos que aunque parezca muy difícil el momento que estemos atravesando, Él nunca nos abandonará ni nos dejará morir en el proceso. En ocasiones, hermanos, los procesos de Dios vienen a nuestra vida para mostrarnos algo que desconocíamos y necesitábamos experimentar, o para formar algo dentro de nosotros mismos que necesitábamos desarrollar. La queja de Habacuc demuestra que no conocía de los planes divinos, por lo tanto no entendía lo que Dios haría a su pueblo. Así que se dispuso a esperar y a velar hasta que Dios respondiera. Como humanos, hermanos, nunca comprenderemos enteramente los designios del Dios soberano.
Si le hemos entregado a Dios nuestra vida, quiere decir que Él tiene toda la autoridad para formarnos según sea su voluntad. Es por eso que en ocasiones atravesamos dificultades que son permitidas por Dios para formar nuestro carácter, para ser más como Jesús, para ser más útiles en la obra del reino. Y es allí cuando se nos demanda tener una fe como la de Habacuc. Y podemos decir: Señor, no entiendo. Señor, no estoy de acuerdo. Pero estoy seguro, estoy segura que tú no me dejarás morir. Eso es vivir por fe, confiados en un Dios fiel. Aleluya. En cuarto lugar, podemos decir: sin duda vendrá, no tardará. Cuando nos presentan por primera vez a una persona, por más que nos digan que es confiable, siempre como individuos tendemos a desconfiar, pues no es sino hasta que interactuamos por un buen tiempo con ella que empezamos a confirmar que realmente es alguien digno de confianza o no. En nuestra naturaleza humana así nos pasa con Dios. Cuando venimos a Él, todos nos dicen que Él nunca falla, lo cual es cierto. Sin lugar a dudas, Dios nunca falla. Él es digno de toda nuestra confianza. Pero el nuevo creyente y aún los que ya hemos caminado un poquito en la fe, necesitamos vivir nuestras propias experiencias con Dios para conocerlo, para reafirmar y profundizar nuestra relación con Él. Dios no solo probaría el corazón de su pueblo, sino que estaba probando la fe de Habacuc también. Hermanos, usted y yo nunca terminaremos de conocer todos los atributos de Dios. Él es infinito. Él siempre se mostrará a sus hijos en diferentes maneras. Cuando enfermemos, Él lo permitirá para que sepamos que Él es sanador. Cuando tenemos una necesidad, Él la permitirá para que sepamos que Él es proveedor. Y así en cada situación, hermano y hermana, a usted y a mí, Él nos mostrará una parte de Él que no conocíamos o que necesitamos profundizar en fe. Siempre es un privilegio conocer a Dios. Yo creo, hermanos, más bien no creo, estoy segura que nuestra mayor bendición que tenemos como hijos e hijas de Dios es que Él nos permite conocerle más y más en el día a día a través de la presencia de su Santo Espíritu. Sin embargo, hermanos, sabemos también que cuando se trata de conocerlo a través de la prueba, es inevitable sentir temor. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos se debilitan en su fe frente a la prueba, cuestionan a Dios por no entender lo que Él permite. Otros reniegan de Dios olvidando lo que Él ya ha hecho anteriormente. Y otros se desvían nuevamente al pecado y se apartan de Dios. Claramente, Dios le dice a Habacuc en el capítulo 2, versículo 4: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Leo nuevamente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hablándole Dios a Habacuc y a usted, a mí hoy día, de la diferencia entre aquellos que confían en sí mismos y los que confían en Él. Para Dios, esta prueba condenaría al orgulloso que se engrandece en su maldad y preservaría al justo, que según Pablo en Gálatas 3:11, no se trataba de justos según la ley, sino de aquellos que eran justificados en Dios según su fe. Dios le pidió al profeta que escribiera la visión que le había dado. Y eso lo podemos leer en Habacuc 2:2, en donde leemos: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, como una señal de lo que vendría, y que aunque pasara el tiempo, sin duda vendría, y que fuera visible al pueblo, pues el que la leyere correría seguramente lleno de temor, es decir, no serían palabras pasajeras de Dios. Él las cumpliría en su tiempo. Número 5. Vivir por fe. Confianza aún en la calamidad. Luego de una memorable oración hecha por el profeta Habacuc, podemos deducir el tamaño de la confianza de este profeta de Dios. Habacuc capítulo 3 revela que a pesar del temor que invadió al profeta, él conocía a su Dios y todo lo que vendría, y aun con toda la calamidad que se avecinaba, él aseguraba que estaría quieto. ¿Quién puede estar tranquilo sabiendo que lo que viene es un doloroso proceso? Aquel que confía en el Dios que fortalece para soportar ese proceso. Frente a una temporada difícil, podemos llegar a conocernos también a nosotros mismos. ¿Qué tanto somos capaces de confiar en Dios? ¿De qué estamos hechos? Y si realmente permaneceríamos en quietud ante la tormenta. Habacuc vino a demostrarnos que sí es posible. El nombre de Habacuc significa uno que abraza, lo cual no es una casualidad en este tema. En el tiempo de prueba es cuando más necesitamos del abrazo de Dios. Y Él lo sabe. Por eso prometió en su palabra que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Y Él no es hombre para mentir. Dios sabe que somos polvo y flaquearíamos ante cualquier dificultad. Pero Él está dispuesto a abrazar y acompañarnos en toda prueba si confiamos en Él. Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Aunque esperamos que Dios quite esa carga que suele ser pesada y difícil de llevar, el salmista es claro al decir: Él te sustentará. Quizás no la quitará al momento, pero tenemos la esperanza y la certeza que no la llevaremos solos. Dios la lleva con nosotros. Podemos tener la certeza
que en los planes de Dios la única forma de soportar la carga es apoyándonos en Él. Hermanos, hermanas, todos en diferentes momentos de nuestra vida hemos tenido que pasar por ciertas pruebas y dificultades, las cuales solamente pueden ser sobrellevadas con la ayuda y el auxilio de Dios. Puede ser que en este mismo momento estemos atravesando por una situación muy difícil, por una situación, hermanos, que ante nuestros ojos se ha agigantado y no podemos ver una salida o una solución, pero en Dios siempre hay un camino, en Dios siempre encontramos la solución. Y es por eso que en Salmo 55, 22, el Señor nos vuelve a recordar, y usted que está escuchando este mensaje, en este día el Señor le dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Quizás usted se siente cansado, quizás yo también estoy un poco cansada, pero en Dios renovamos nuestras fuerzas y confiamos en su palabra, que Él nos sustenta y que no tenemos que llevar nuestras cargas solos, sino que echar sobre Jehová nuestra carga y confiar que Él nos sustentará y seguir, hermanos, perseverando en la fe, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso y todo lo que Él está obrando en nuestras vidas, hermanos y hermanas, es para hacernos bien. Aleluya. En sexto lugar, vivir por fe, hermanos, es alegrarse en la prueba. El desafío más grande de Habacuc fue aceptar que el plan de Dios no era lo que él esperaba. En un tiempo donde reinaba la injusticia, se esperaba la intervención de un Dios justo. Pero los planes de Dios no son iguales a los nuestros. Sin embargo, Habacuc finalmente aceptó lo que Dios le dijo que haría y comenzó a reconocer la soberanía de Dios por medio de una oración, como se describe en el capítulo 3 de Habacuc. Y mire qué interesante es esto. Debemos, hermanos, aprender a aceptar los designios y la voluntad de Dios para nuestra vida. Y, como hizo el profeta Habacuc, comenzar a reconocer la soberanía de Dios por medio de una oración. No quejándonos, hermanos, no contándole a todo el mundo cuáles son nuestros problemas, no lamentándonos, ni llegando tampoco a la autocompasión, sino debemos ver con ojos de la fe lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando y reconocer la soberanía de Dios a través de la oración. Habacuc concluye su oración con una decisión ante lo que se avecinaba. Estaba describiendo lo que posiblemente presenciaría y suponiendo que todo quedara en completa ruina, su decisión era que se alegraría en Jehová y se gozaría en su Dios, como podemos leer en Habacuc 3:18, que dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y le vuelvo a leer: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, hermanos, a través de esta prueba tan difícil, estaba reconociendo que la fuente verdadera de su gozo y de su alegría
no estaban en las circunstancias, sino en el Dios que controla las circunstancias. Estaba reconociendo que la fuente verdadera de su gozo y de su alegría están en Jehová, y dice en el Dios de mi salvación. No solamente dice en Dios, Habacuc dice en el Dios de mi salvación, que también es el mismo. El Dios de Habacuc es el mismo Dios suyo y el mismo Dios mío, en donde tenemos eterna salvación. El gozo, hermanos, y la alegría no son compatibles, no son comunes cuando tenemos problemas. Aunque Santiago también hizo referencia a gozarse en la prueba, como podemos leer en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, que dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Solo aquel hermano y hermana que ha depositado toda su confianza plenamente en Dios y sabe que Él no le defraudará, está en capacidad de alegrarse en un momento tan difícil. ¿Cómo pensar en alegría cuando hemos tenido que despedirnos de un ser querido, o cuando padecemos una enfermedad mortal, o cuando nuestra familia está pasando por un momento muy crítico? Eso, hermanos, solo es posible cuando conocemos al Dios que abraza y sabemos que no estamos llevando solos la carga. El Salmo 55:22 también dice: no dejará para siempre caído al justo, haciendo referencia que el proceso no durará para siempre, la dificultad no durará para siempre. Hay promesas de restauración también para nosotros. Saldremos victoriosos, hermanos, de cada aflicción que padezcamos en este mundo, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, y en su tiempo Él, hermanos, quitará la prueba y tendremos nuestra victoria. Nos ayudará a recorrer el camino, dándonos el sustento y el aliento que necesitamos y que solamente de Él podemos recibir. Y ese es un gran motivo, hermanos, por el cual debemos alegrarnos. Si Habacuc, sabiendo todo lo que iba a acontecer, decidió alegrarse y gozarse en su Dios, es porque definitivamente es posible. No escogió preocuparse y mucho menos seguir reclamándole a Dios. Cambió la queja por alegría. Escogió fortalecerse en Jehová y confiar que atravesaría la prueba en los brazos de Dios. Y le repito esto último: Habacuc no escogió preocuparse y mucho menos seguir reclamándole a Dios. Cambió la queja por alegría, por alabanza. Escogió fortalecerse en Jehová y confiar que atravesaría la prueba en los brazos de Dios. Amén, hermanos. Ahora, a manera de conclusión, les quiero compartir lo siguiente. Si hemos creído en el Señor Jesús, sabremos que desde que nacimos en Él hemos sido llamados a vivir por fe. Y cuando tuvimos nuestras primeras pruebas, comprendimos que era cierto lo que decían, que seríamos atacados, tentados. Pero también es cierto que el Señor nos ha fortalecido y que si no fuese por su gracia y misericordia, no hubiésemos soportado la prueba. Pero
no todo lo que rodea al creyente es dificultad. También disfrutamos de las bendiciones infinitas de Dios a diario. Como hijos de Dios, lo que nos diferencia del mundo, hermanos, es que cuando tenemos un problema podemos experimentar paz. Y como lo muestra Habacuc, hasta podemos gozarnos en medio del problema. La vida cristiana no se limita por la circunstancia, al contrario, avanza y se fortalece con cada proceso vivido. Si hoy no tenemos todo lo que necesitamos, nuestra confianza en Dios se activa porque conocemos quién es nuestro Dios y lo que ha prometido para nosotros. Nuestra fe nunca dependerá de cuán llena esté nuestra cuenta bancaria, ni de cuán exitoso esté resultando ser nuestro negocio. Pues esto no se trata de gente orgullosa que confía en sus propias capacidades. Se trata de hijos confiados en un Padre que, a pesar del castigo que les impuso, no les dejará morir. Al contrario, durante el problema, los llevará en sus brazos. Amén. Ahora les invito a que juntos oremos, hermanos, y demos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido en esta hora, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has hablado a cada uno de nosotros, conociendo, Señor, cuáles son nuestras necesidades. Y Padre, algo que es común a todo el pueblo de Dios es que debemos vivir por medio de la fe, por medio de esa fe que se afirma cada vez en la roca que es Cristo. Vivir por fe, vivir creyendo, Señor, tu palabra, vivir confiado, Señor, en que tu voluntad es perfecta, en que los designios que tú tienes para cada uno de nosotros son buenos, Señor, son para formar nuestro carácter, son para hacernos parecer cada vez más a Jesús y moldearnos, Señor, conforme a tu santidad. Padre, pueda ser, mi Dios, que muchas veces estemos atravesando por dificultades que nos parecen tan duras, Señor, que nos parecen tan difíciles, que reconocemos, oh Dios, que en nuestras fuerzas no las podemos solventar. Pero te damos gracias, Señor, porque por medio de esas dificultades podemos tener, Señor, la conciencia de nuestra debilidad y la gran necesidad, mi Dios, que tenemos de buscarte, la gran necesidad, Señor, que tenemos de aferrarnos a ti, mi Dios, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres santo, porque solo en ti, Señor, encontramos la ayuda verdadera y el descanso, Señor, que necesitamos también en el día a día. Padre, te rogamos en esta hora que fortalezcas nuestra fe. Te rogamos en esta hora que nos hagas hombres y mujeres que viven por fe, que honran tu nombre creyendo lo que tú has prometido para cada uno de nosotros, pero también creyendo y confiando cuando las circunstancias, Señor, no sean fáciles. Pero sabemos que no dependemos de las circunstancias, sino que dependemos, mi Dios, de tu misericordia, la cual tú has derramado de manera infinita y permanente sobre cada uno de nosotros. Padre, que seamos afirmados, mi Dios, en la fe, y que también recordemos que sin fe es imposible agradarte. Es así, Señor, que danos una fe cada vez más fuerte, una fe más robusta, Señor, una fe que echa raíces profundas, Padre Santo, y que está enraizada de manera fuerte, de manera permanente, y que no se va a tambalear, Señor, ante los problemas, ante los vientos, ante las tempestades.
Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Y es así, mi Dios, también que nos ponemos de acuerdo para pedir por cada necesidad. Y usted, hermano, que está escuchando, ponga su necesidad en las manos del Señor, ponga esa dificultad, ponga esa circunstancia que usted no sabe cómo manejar. Y dígale al Señor: Señor, te presento esta mi necesidad. Aquí a tus pies, Señor, pongo esta dificultad, Padre Santo. Y dígale: Señor, yo confío en que tú obrarás. Yo confío en que tú ya estás haciendo, Señor, esa obra que yo estoy necesitando, mi Dios. Y dígale: gracias, 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 Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que harás, Señor. Y por medio de la fe, dígale: yo recibo esa respuesta. Por medio de la fe, dígale al Señor: tú me capacitas también para esperar en tu tiempo, Señor. Y mientras tanto, yo confío en que tú me sustentas, en que tú me animas, en que tú me das nuevas fuerzas. Gracias, Señor. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje y aún no ha entregado su vida a Cristo, este es el momento para que lo haga. Reciba esta invitación de parte del Señor. Dice el Señor: el que a mí viene no le echo fuera. Venga, este es el tiempo de salvación. Si usted quiere entregar su vida al Señor, le invito a que haga esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que he fallado y que te he deshonrado, Señor, con mis actos, con mis pensamientos, Señor, con mis actitudes. Pero también vengo a ti, dígale, por medio de la fe, sabiendo, Señor, reconociendo que si yo me acerco a ti y me arrepiento de todos mis pecados, tú me perdonas y me limpias. Dígale: es así, Señor, que vengo con mi corazón arrepentido, necesitado, pidiéndote perdón, pidiéndote, Señor, que me laves y me limpies y me hagas, Señor, una nueva criatura. Ayúdale, dígale, ayúdame a tomarme de tu mano, a darle la espalda al pecado y a vivir una vida de santidad junto a ti, Señor, desde ahora y para siempre. Dígale: gracias, Señor, porque has inscrito mi nombre en el libro de la vida y yo te pertenezco desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Y nuevamente que la cobertura, la presencia de Dios sea de constante ánimo, sea de constante fuerza, y el Dios de nuestra salvación sea nuestro gozo y sea nuestra alegría en el día a día. Amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén.
promesa no vendrá de ti, bajará del cielo un poder supremo que te hará decir: no tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Con Él todo venceré. Con Él todo venceré. Jesús marcó el camino, cumplió todas las cosas y triunfante ser. Hoy quiere darte a ti esa misma virtud. Recíbela por fe, tu vida cambiará, la fuerza te dará y también